identificación de un suelo, pero hay ocasiones que queda poco clara la terminología, como por ejemplo una arena limo-arcillosa. Por tanto, es costumbre utilizar unos índices derivados de la agronomía que definen la consistencia del suelo en función del contenido de agua a través de la determinación de la humedad. La humedad del suelo la obtenemos dividiendo el peso del agua entre el peso del suelo en seco. El peso del agua se determina por diferencia entre el peso de la muestra del suelo antes y después de secarlo en una estufa el tiempo necesario para que se evapore esa agua. A este respecto, Atterberg definió 3 límites, ¿no?, llamados con su nombre límites de Atterberg. El límite de consistencia o de contracción L subíndice C, que separa el estado de sólido seco y el semisólido y corresponde al contenido de agua alcanzado en el momento que secamos la muestra. Cuando el espesor de la película de agua es tal que los granos sólidos y el agua líquida pueden estar en contacto, lo que impide cualquier contracción ulterior. El límite plástico L subíndice P, que separa el estado semisólido del plástico y corresponde al contenido de agua suficiente que permita una cierta libertad de desplazamiento relativo de las partículas, pero demasiado débil para que las aleje, al punto de reducir fuertemente las fuerzas de unión entre ellas. Y el tercero se llama el límite líquido, L mayúscula, subíndice L minúscula, que separa el estado plástico del semilíquido y corresponde al contenido de agua que nos permite la separación de las partículas. ¿Cómo se determinan los límites de plasticidad? Los límites plástico y el líquido son los más usados en la práctica y se calculan con la fracción de suelo, que pasa el tamiz número 40 según la CTM, que tiene una abertura de 0.1 milímetro. El límite plástico se determina amasando suelo seco con poca agua y formando cilindros en forma de taquitos con la palma de la mano hasta llegar a un diámetro de unos 3 milímetros y una longitud de entre 25 y 30 milímetros. Si en ese momento los cilindros se cuartean en fracciones de unos 6 milímetros, su humedad es la del límite plástico, que se determina secando en estufa varios cilindros en análogas condiciones. El límite líquido se va a determinar amasando el suelo seco con bastante agua y extendiendo la masa sobre un molde denominado cuchara de Casagrande. Se abre un canal de unos 2 milímetros de ancho en el centro de la masa. El molde lo colocamos sobre una base y se somete a golpes controlados. El límite líquido va a ser la humedad de la muestra cuando al dar 25 golpes se cierra el canal unos 12 milímetros. Ahí tenemos la cuchara de Casagrande. Tiene otro nombre, ¿verdad?, que le da el ingeniero civil, y que a veces me reclaman de que no se llama cuchara. La copa de Casagrande. La copa, pues no tiene forma ni de copa ni de cuchara, pero en fin. Se dice que alguien se tomó ahí una cuba y ya. No, es más bien el cuate Casagrande. Sí, visualizó, observó los taludes y entonces hizo esta herramienta precisamente con la visión que tuve de los taludes. En fin, es para determinar el límite líquido. Aquí observamos la arcilla. Sí, que la tenemos encima de una madera. Y esta se coloca en la cuchara
con el canal abierto. Aquí tenemos la cuchara y podemos ver pues varios tipos de acanaladores usados en esta práctica, ¿no? Con esta manija le damos hasta 25 golpes, dicen, ¿eh? Que se cierre esos milímetros. En fin, cuchara o copa o otro nombre que le pongan, pues sirve para sacar esa propiedad, ¿no? Una vez que calculamos el límite lítico y el límite plástico, podemos obtener un punto representativo de cada muestra de suelo en la carta de plasticidad de Casagrande, en donde se muestra la relación entre estos límite líquido y el índice de plasticidad, en donde tenemos que el índice de plasticidad es igual a la diferencia del límite líquido menos el límite plástico, y a eso se le conoce como índice de plasticidad. A partir de muchos estudios prácticos, Casagrande definió que los suelos con un límite líquido mayor al 50 son de alta plasticidad. Estos admiten mucha agua y pueden experimentar deformaciones plásticas considerables. Por debajo de este valor, los suelos son de baja plasticidad, o así se consideran, y también definió una línea A, que resulta paralela a la dirección con que en esa carta se ordenan las muestras de un mismo terreno. Entonces aquí tenemos la figura de la carta de plasticidad de Casagrande, en donde vemos que el límite líquido va de 0 a 100. Si es mayor de 50, pues entonces caemos en arcillas de alta plasticidad o lodos de alta plasticidad o suelos orgánicos de alta plasticidad. Si es menor de 50, caemos en las arcillas de baja plasticidad, los lodos de baja plasticidad o los suelos orgánicos de baja plasticidad. Y también definió para dividir las arcillas de los lodos y de los suelos orgánicos, ¿sí? Con esa línea, ¿no? Entonces, debajo de esa línea tenemos que todos los suelos son, ¿sí?, de baja plasticidad. Si son menores de 50, y tenemos lodos y tenemos suelos orgánicos de baja plasticidad. Si es mayor de 50, lodos y suelos orgánicos de alta plasticidad. Por arriba de la línea A tenemos que por debajo de 50 solamente tenemos arcillas de baja plasticidad, por arriba de 50 arcillas de alta plasticidad. Aquí caemos en una situación doble, o que debemos de considerar cuando caemos entre 10 y más o menos 20, 30, 10, 20, entre 10 y 30, ¿sí? Y entre 4 y 7, o sea, 10 y 30 de límite líquido y entre 4 y 7 de índice de plasticidad, caemos en CLML, o sea, como que tiene ahí un símbolo doble, ¿no? Y tendríamos una arcilla de baja plasticidad, ¿sí?, con lodo de baja plasticidad. Entonces, carta de plasticidad me permite definir la clasificación de los suelos finos, ¿no? Utilizando esa línea y el criterio de alta y baja plasticidad, en la carta de Casagrande se definen varias zonas en donde los suelos limosos y con apreciable contenido orgánico se sitúan por debajo de la línea A, mientras que las arcillas aparecen por encima de ella, y se definen así varios tipos de suelos. Arcillas de baja plasticidad, la CL, donde la C significa clay, de arcilla, y la L, low, de bajo. Arcillas de alta plasticidad, CH, donde la C es clay, de arcilla, y H de high, de alta plasticidad. Limos y suelos orgánicos de baja plasticidad, ML o L, ya dije qué significa la L, es low, es bajo, y O significaría organic, de orgánico, y M de limo o lodo.
limos y suelos orgánicos de alta plasticidad, sería MH o H. En la práctica se representa el punto correspondiente a los valores calculados del límite líquido e índice de plasticidad, y se obtiene una clasificación que sirve para completar la identificación de un suelo, con lo que se puede conocer el predominio de la fracción arcillosa o limosa. Casagrande completó este sistema de identificación con datos de granulometría y definió el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que es el USCS, nada más que en español le decimos SUCLA, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, pero el nombre viene del inglés, ¿no? Unification System of Classification Soil. Muy usado en la práctica, demasiado usado en la práctica, ¿no? Entonces, tenemos que Lambay Whitman en el 81, sí, pues ponen esto en una carta, en una figura de ese Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, ¿no? Nos dicen que la identificación en el campo, excluyendo las partículas mayores de 7.6 centímetros y basando las fracciones en pesos estimados, pues tenemos dos tipos de materiales, ¿no? Estos materiales son gruesos y finos, van a ser gruesos, sí, con el tamaño y con la graduación correspondiente de buena o pobre, sí, las siglas que llevan en cuanto a su simbología que tiene cada uno de estos, ¿no? Entonces, si tengo una amplia gama de tamaños y cantidades apreciables de todos los tamaños intermedios, pero las gravas son limpias, con pocos poros, con algo de finos o sin ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que el nombre típico son gravas bien graduadas, tenemos mezclas de grava y arena con pocos finos o sin ellos. Y el símbolo del grupo es G de gravel y W de well. Bien, si las gravas están mal graduadas, mezclas de arena y grava con pocos finos o sin ellos, entonces el símbolo es GP, es decir, gravas, P de poor, de pobre, de malo, de mal graduado. La fracción fina no plástica para la identificación nos dicen que ver el grupo ML, y el grupo ML dice que no hay resistencia en estado seco, una rápida alenta la distancia de reacción a la agitación y una tenacidad nula. Y si tenemos que hay combinación de gravas con limos o mezclas mal graduadas de grava, arena y limo, entonces el símbolo es GM, que es la fracción fina no plástica. Si tenemos finos plásticos, entonces tendremos gravas arcillosas, mezclas mal graduadas de grava, arena y arcilla, y el símbolo es GC, G de gravel y C de clay, ¿no? De arcilla. Si tenemos una amplia gama de tamaños y cantidades apreciables de todos los tamaños intermedios y el símbolo es SW, entonces tenemos arenas bien graduadas, arenas con grava o con pocos finos o sin ellos. Si el predominio de un tamaño o un tipo de tamaños con ausencia de algunos tamaños intermedios, entonces el símbolo sería SP y no representan arenas mal graduadas, arenas con grava, con pocos finos o sin ellos. Y si son finos no plásticos, ¿sí? Entonces tendremos que el símbolo es SM, que serían arenas limosas, mezclas de arena y limo mal graduadas. Para esta identificación en campo, ¿sí? Tenemos para suelos de grano grueso, donde más de la mitad del material cae dentro de los tamices hasta la
Maya 200. Si pasa la Maya 200, entonces los métodos de identificación para la fracción que pasa al tamiz número 40, sí, es a través de vía húmeda. El de arriba es a través de vía seca, como ya habíamos explicado la vez pasada. Entonces tenemos que, si el símbolo del grupo es ML, se trata de limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas. Perdón, un momento. Sí, adelante. Okay. Excuse me, una excusa. Ok, si es ML, entonces tendremos esos limos inorgánicos y arenas muy finas, ¿ah? Polvo de roca, arenas finas, limosas o arcillas con ligera plasticidad. La resistencia en estado seco es media alta, la reacción a la agitación es nula, muy lenta y tiene una tenacidad, o sea, una consistencia media. Entonces estamos hablando de una arcilla inorgánica de plasticidad baja a media, arcillas con grava, arcillas arenosas o arcillas limosas, y el símbolo es L, donde ya dije que era C y que era L, ¿no? Si tiene una resistencia ligera media, una reacción a la agitación lenta y una tenacidad o consistencia ligera, entonces tendremos limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad y el nombre sería OL. Si tenemos que más del 50%, ¿sí?, contempla limos y arcillas con límite líquido mayor de 50. Las anteriores que leí era con límite menor de 50. Si tiene mayor de 50, de acuerdo al diagrama que platicamos, bueno, que platiqué hace 2 transparencias, entonces, bueno, ¿qué haríamos en estas? Que tiene una resistencia ligera a media, sería la reacción lenta nula y la tenacidad ligera media también. Entonces tengo un limo inorgánico, suelos limosos o arenosos, finos micáceos o con diatomeas, y suelos limosos, y entonces el símbolo sería MH, ¿no?, que sería un lodo de alta plasticidad. ¿Sí saben qué son las diatomeas? Es lo que le iba a preguntar, profe. ¿Qué son las diatomeas? Son unos organismos, ¿sí? Son microorganismos muy pequeños que producen mucho carbonato de calcio. ¿Cómo te digo? Comen plancton, comen coral, que es carbonato de calcio, y bueno, generan sus conchas para protección y generan también el producto de lo que comen, sí, es carbonato de calcio, es decir, su caca, su popó, que se le llama pellets, sí, es de carbonato de calcio. Y entonces tenemos las diatomeas, ¿no? Organismos de carbonato de calcio, ¿ok? Entonces cuando se muere y todo este rollo, pues tenemos que podemos tener mucho carbonato de calcio en ese rollo, a diferencia de otros microorganismos que se llaman ¿cómo se llaman esos?
Diatomeas. Las diatomeas forman una masa que le llaman tierra de diatomea, ¿no? Y los que hacen sílice se llaman radiolarios. Entonces también de partículas del tamaño de las arcillas o inclusive del tamaño de coloides o flóculos, que son mucho más pequeños, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué son las diatomeas? Pues microorganismos, ¿no? Que tienen conchas de carbonato de calcio y que defecan carbonato de calcio. Son productoras, pues, ¿no? Si son muy, si van mucho al baño, pues van a estar acumulando mucho de este carbonato de calcio, que del tamaño fino se le llama mitrita o espatita, tamaños de nanómetros muy pequeños, ¿ok? Si la resistencia es alta, muy alta, y la reacción es nula, pero la tonicidad alta, entonces tengo las arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, arcillas grasas, el símbolo sería CH, ¿no? Si la resistencia es de media alta, pero la distancia o reacción de agitación es nula, muy lenta, y la tenacidad es ligera media, entonces tenemos arcillas orgánicas de plasticidad media alta. Y tendremos el símbolo del grupo como H, ¿no? Si tenemos suelos altamente orgánicos que son fácilmente identificables por su color, porque huelen a camarón, sensación esponjosa y frecuentemente por su textura fibrosa, entonces el símbolo es PT y se trata, o el nombre que se le da es turba. Aquellos suelos que poseen características de dos grupos se designan con la combinación de los dos símbolos. Por ejemplo, GW, GC, entonces va a ser una mezcla bien graduada de arena y grava en todos los tamaños. De tamices se refieren al US estándar, es decir, a la estandarización de este organismo en Estados Unidos, ¿no? Así como la ASTM es una sociedad americana de prueba de materiales. Bueno, esto está basado en los tamices y los tamaños de los tamices están en un sistema estándar, ¿ok? En un sistema estándar, pero que no está normalizado. El que está normalizado es el de la ASTM, el DIN, entre otros, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Pues esto ya se lo sabe, ¿no? Sí, Inge, todo claro. Queríamos. ¿Soy solo yo o se dejó de ver? Mandé, se dejó de ver. Se dejó de ver. Sí. Ahorita se va a ver. ¿No? Ok, entonces, si no tienen ninguna duda, hay para la próxima clase, les preparo algún esquema como si fuera de laboratorio, ¿no? Y para que clasifiquen y saquen todo el rollo del suelo. Y voy a continuar con esta unidad 4, ¿ok? Ya está, profe. Eran suelos y rocas, ¿no? Entonces ya hablamos de los suelos, cuáles son los tipos, cómo se clasifican, etcétera, ¿no?
Y la otra sería la descripción y clasificación de las masas rocosas de la roca, ¿no? Entonces, los parámetros que tenemos para describir el material rocoso, ¿sí ven? Sí, sí se ve. Sí, entonces, estos parámetros que utilizamos para describir el material son la clasificación, que incluye qué tipo de roca es ígnea, si es ígnea, es intrusiva o es extrusiva, ¿sí? Si es sedimentaria, es clástica, es química o es bioquímica, si es metamórfica, es originada es de contacto, es regional, etcétera, ¿no? El nombre de la roca, ¿no? Riolita, granito, arenisca, caliza, gneiss, esquisto, migmatita, etcétera. Y su composición, aquí la composición puede ser composición química y composición mineralógica, ¿no? Por ejemplo, composición química, carbonato de calcio, ¿sí? Composición mineralógica, calcita. ¿Qué tipo de roca me da? Sí, me da una roca sedimentaria química cuyo nombre es caliza. ¿Qué composición química tiene? Carbonato de calcio, CaCO3, ¿sí? ¿Qué composición mineralógica? Aragonito, que es un polimorfo de la calcita. El nombre, el tipo de roca que genera es una roca sedimentaria química y su nombre se llama travertino, ¿ok? Y así para todas las rocas, ígneas, sedimentarias o metamórficas. Luego pues hay que ver el color, la estructura, su textura. El color puede tener dos. Un color al fresco, un color sin alteración, y el otro pues un color de alteración, ¿ok? Mientras más alterado esté el material, más frágil es, se intemperiza a suelo muy rápidamente la roca, ¿ok? Y el color se define por tres parámetros o factores, ¿no? Que se ven en tablas, porque muchas veces, sobre todo, bueno, ahora no sé, pero sobre todo los hombres, pues a veces no conocemos la tonalidad, a diferencia de las mujeres, que ellos sí, nosotros es rojo y hablamos rojo para todo, ¿no? Y ellas no, ellas de rojo cereza, rojo vino, rojo, etcétera, ¿no? Y nosotros es rojo, ¿no? Ok, entonces ahorita vamos a ver que con tablas de clasificación de color, tanto de suelos como de rocas, en general son tablas Mansell, se les llama, ¿sí? Que nos ayudan a identificar. Estas tablas Mansell son como los muestriarios que luego nos enseñan en las pinturas, en los barnices, en las alfombras, ¿no? Que te sacan un muestriario, mira, y te dan tono, color, textura. Más o menos así serían esas tablas, ¿no? La estructura, dependiendo del tipo de roca, bueno, qué estructura forma, ¿no? Por ejemplo, las rocas ígneas volcánicas, pues un volcán, ¿no? Las sedimentarias, pues forman estratos. Las metamórficas, pues forman estructuras bandeadas, etcétera. La textura, la forma en que se interrelacionan sus constituyentes de la roca. En una ígnea volcánica, pues puedo tener vidrio, aparte de cristales, de minerales, o bien de fragmentos de roca. En rocas sedimentarias, sobre todo, el quinto punto, ¿sí? ¿Tiene cemento o tiene matriz, no? Si tiene cemento, aunque se llame arenisca, la roca va a ser dura para disgregar, pero si tiene matriz, la arenisca pasa a llamarse huaca o vaca, y bueno, pues si esa roca se satura con agua, pierde su resistencia, o sea, se vuelve arena, limo y arcilla.
el parámetro de la porosidad, ¿no? Es importante porque en las rocas, igual que en los suelos, a mayor porosidad, sí, menor resistencia. A mayor porosidad, mayor permeabilidad. A mayor porosidad, menor velocidad en las ondas longitudinales o compresionales. La densidad, pues también es un parámetro importante, me ayuda a determinar la presión que se ejerce por una cobertura de masa de material, ¿no? Y entonces yo puedo determinar con la densidad a partir de otras cosas, por ejemplo, la presión o el esfuerzo vertical, la presión o el esfuerzo horizontal, pero necesito de esta propiedad, si no, no la puedo obtener. El grado de intemperismo que tenga la roca, el 1 es 0, y decía yo, si presenta 2, 3 o 4 colores la roca, pues está bien enferma, ¿no? Es decir, en un humano diríamos que tiene diabetes, presión alta, tiene cáncer y tiene problemas en los riñones, ¿no? Entonces, bueno, así el grado de intemperismo en una roca, si tiene muchos tipos de colores, entonces está muy alterado, ¿no? Y si presenta nada más su color natural, pues entonces quiere decir que anda en el grado 1. A medida que se empieza, por ejemplo, a observarse en la masa rocosa, nada más un teñido, por ejemplo, rojizo, poquito, pues entonces anda en el 2, ¿no? Si ese rojizo ya se volvió hasta amarillo, ya se volvió una mancha más grande, pues en el 3, ¿no? En el 4, pues ya está, ya el color amarillo y rojo es más el área que cubre que su propio color natural o original que tenía en el grado 1. Y ya en el grado 5, no, pues ya está a un pie del hoyo, ¿no? A un paso de convertirse en suelo. Y ya en el grado 6, pues ya se convirtió en suelo, ya no tiene nada de resistencia. La resistencia, cuando hacemos pruebas de resistencia a compresión, anda por debajo de 1 megapascal y ya perdió su color inicial, ya se transformó a un color amarillento, rojizo, grisáceo, blanquecino o verdoso, o todos. En partes está de un color, en otras partes está de otro color, de los que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, una situación muy crítica para la masa rocosa. Inclusive ustedes le pueden dar un golpe y el puño entra en ese tipo de roca ya que ya tiene un grado 6 de alteración o de intemperismo, ¿ok? La resistencia, bueno, la resistencia es un parámetro importante porque nos define, sí, un parámetro de diseño en la ingeniería civil, y necesitamos saber la resistencia a compresión, es decir, cuando nosotros aplicamos una fuerza compresiva a la masa de roca, ¿cómo se va a comportar? Se va a comportar al inicio de forma elástica, después va a pasar a un estado plástico donde se va a deformar, o bien si se incrementa la fuerza que está deformando la masa rocosa, pues puede pasar a romperse, ¿no? Y entonces tendremos ahí alguna falla. Entonces la resistencia a compresión es básicamente llevar una carga en un núcleo de roca o en un material rocoso hasta que se rompa, ¿no? Y entonces haría su resistencia a la compresión. Cuando rompe es resistencia a la compresión, y en gran medida me habla del grado de intemperismo, de fracturamiento, qué tan malo está el rollo. Si tiene cementante, pues resiste más la compresión a que si tiene matriz. La tensión más o menos, no en todas, pero en muchas rocas sería 1/10 de la resistencia a la compresión. La resistencia a la tensión, hay otras formas de... la compresión también puede ser no confinada o simple, o bien
compresión triaxial, ¿no? En la compresión uniaxial o compresión simple, aparte de obtener la resistencia, podemos utilizar los círculos de Mohr y obtenemos los esfuerzos normales, los esfuerzos tangenciales o bien los valores de los esfuerzos principales mayores, sigma 1, sigma 2, sigma 3, que son ortogonales entre ellos, ¿no? Y este tipo de esfuerzos no se generan esfuerzos tangenciales. ¿Qué más podemos obtener de la resistencia a la compresión simple? Puedo ver la deformación vertical y la deformación horizontal y sacar una relación entre esas deformaciones y obtener el módulo D, el módulo que se llama de Poisson. También puedo obtener el módulo de deformabilidad o módulo de Young al obtener la resistencia a compresión sobre la deformación horizontal que tanto se deformó y de acuerdo a la carga máxima que rompió la roca. Entonces con esto tengo módulos de deformabilidad elástica, es decir, el módulo Young y el parámetro de Poisson. Si es compresión triaxial, ya no es como el otro, que nada más va en dirección vertical la fuerza que aplicamos. En este va en dos sentidos, ¿sí? Una vertical, otra horizontal. Aquí el menor se hace igual al intermedio de los esfuerzos principales y la fuerza que aplicamos en una celda de manera horizontal en un núcleo de roca, ¿sí? Incrementamos el esfuerzo principal mayor, incrementamos el menor, que es igual al intermedio, y lo dejamos constante en un valor, la que aplicamos lateralmente, mientras que la que aplicamos verticalmente, y la seguimos incrementando hasta su ruptura. Entonces, con esta prueba obtenemos resistencia a la compresión triaxial, ¿sí? Que, bueno, no sé, pero yo pienso que esta resistencia es biaxial, ¿no? Pues hacemos sigma 2 igual a sigma 3, entonces pues si nada más aplicamos 2, la otra la hacemos igual a la otra y luego la hacemos constante, pero en fin, de esa resistencia a la compresión triaxial obtenemos con círculos de Mohr el ángulo de fricción interno, obtenemos el esfuerzo normal, obtenemos el esfuerzo tangencial y obtenemos la cohesión con esa prueba. A la tensión hay varias. Vamos a decir, la tensión directa es donde vamos a ponerle alguna herramienta para jalar el núcleo de roca, estirarlo, ¿no? De ambos lados. El rollo es que para poner esa herramienta necesitamos soldar algunos de los equipos que tenemos para obtener esa prueba, ¿no? Y en muchas ocasiones soldamos para que podamos estirar, para que podamos hacer esa fuerza de tensión y después la fuerza de tensión puede romper, sí, pero el material de la soldadura, de los elementos que contiene el tratamiento de la tensión directa, ¿no? Además, cuando logramos obtener el parámetro, ¿sí? Nos salen unos parámetros a veces muy altos, ¿no? En general es 1/10 de la resistencia a compresión, entonces podemos nosotros emplear esta relación. Resistente a tensión es igual a resistencia a compresión entre 10 en la medida de las rocas, entonces obtengo yo
que si resiste 400 megapascales a compresión, pues a tensión van a ser 40, ¿no? 40 megapascales, y más o menos en la mayoría de las rocas, pues casca ese parámetro. Algunos otros serían el 14%, no el 10%, pero en general, en la mayoría, con esto yo puedo obtener, o bien con otras pruebas, ¿no? Como la prueba de flexión, que semejaría al de una viga, o la prueba brasileña, también llamada tracción indirecta o de tensión indirecta, ¿no? Que aquí no aplicamos una fuerza de tensión, sino aplicamos una fuerza compresiva. El núcleo de roca lo ponemos, ¿sí? Horizontal, y aplicamos una fuerza compresiva. Obviamente, como de todos los estudios y de lo que estoy diciendo, que la tensión es más o menos un 10, un 14% de la compresión, entonces la roca resiste más a compresión que a tensión. Al hacer esto y poner el núcleo de manera horizontal en la placa de carga, lo que va a pasar es que se empiezan a formar dos líneas de fractura, una en dirección vertical y otra en dirección horizontal. La vertical sería la resistencia a compresión y la horizontal sería la resistencia a la tensión. Obviamente, como el material rompe a menor fuerza, pues entonces va a romper a tensión más que a compresión. ¿Ok? Entonces, esta prueba nos da el valor de la tensión indirecta y es la más utilizada. La otra, en su preparación, en que muchas veces se rompe la soldadura que se pone, que no hay, de cierta forma, elementos seguros que podamos decir, sí me da esta resistencia a la tensión, porque los equipos no han sido diseñados para efectuar una fuerza de tensión, ¿no? Se tienen que hacer ahí varias mexicanadas, dicen, ¿no? Y la resistencia al corte, ¿no? Que a diferencia de los otros, que necesito una roca, sí, que no tenga discontinuidades, la resistencia al corte sí necesito un material que tenga un plano de discontinuidad, o sea, fractura, diaclasa, pliegue, etcétera, ¿no? Y someterla a la acción de dos fuerzas, una fuerza normal, es decir, una fuerza perpendicular, y otra fuerza paralela, ¿sí? Entonces, la discontinuidad se pone en dirección en dirección perpendicular a la fuerza paralela, y se empieza a crear una fuerza vertical y una fuerza longitudinal. Y bueno, se va a llevar hasta que la discontinuidad se mueva, es decir, falle la discontinuidad, no propiamente la probeta, ¿no? Sino se mueva la discontinuidad, y entonces ahí tendremos la resistencia al corte, ¿no? ¿Ok? Y otro punto es pues cualquier información adicional que contemple a las descripciones anteriores, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Todo no. Creo que no. Sale, pues. Bueno, con estos parámetros que leí, sí, pues se pueden hacer tablas de las rocas, sí, como la siguiente. Todas estas rocas son rocas ígneas, ¿no? Entonces hablábamos no, pero creo que me pasé, rocas ígneas, ¿no? Tipo de roca fue el primer parámetro, ¿no?
volcánica o extrusiva o plutónica o intrusiva, ¿no? Que es el nombre que tienen las rocas ígneas. Y la roca se llama riolita, dacita, traquita, andesita, basalto, de las rocas volcánicas o extrusivas. O bien la correspondiente de cada una de estas que está de manera vertical, ¿sí? El correspondiente intrusivo de la riolita es el granito, de la dacita es la granita, de la traquita es la sienita, de la andesita es la diorita, del basalto es el gabro o la diabasa, ¿no? Hay autores que también a la diabasa le llaman dolerita cuando esta es una diabasa alterada, entonces hay autores que le llaman dolerita. Entonces, si llegan a encontrar el nombre, no es más que una diabasa alterada, ¿no? ¿Ok? Y representan las rocas ígneas. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Había alguna pregunta? No, creo que no. Ok, entonces, bueno, con respecto a la composición, vean, no son todos, pero vamos a decir que son los básicos o principales, ¿no? Decíamos de composición química, composición mineralógica, ¿no? Es decir, el número 1 dice su composición química es SiO2, ¿sí? Su nombre o su nombre del mineral sería cuarzo, ¿no? De la ortoclase sería KLSI3O, le faltó ahí un 8, ¿sí? El 3 es una plagioclasa AL2, ahí también se robaron los subíndices del oxígeno, también le falta, hay un número, y van a variar de calcio al sodio, ¿no? Si ven, el calcio tiene 2 alúminas, ¿sí? Y está incompleto esto, ¿no? Aquí le faltó el SiO2. Sí, entonces vean que la alúmina pierde 1, sí, pero acá el sílice también le gana. Al perder el aluminio, tiene que ganar el sílice para que estén en equilibrio. Pero bueno, en fin, plagioclasas desde cálcica hasta sódica. Luego silicatos ferromagnesianos, luego micas, biotita y muscovita, anfíbolas hiperoxenas y olivino. Son más o menos 7 de los grandes grupos, sobre todo de silicatos. Sí, entonces la riolita tiene 1, 2, 4, es decir, tiene cuarzo, tiene ortoclasa y tiene silicatos ferromagnesianos. La dacita 1, 3, 5 tiene cuarzo, tiene plagioclasas y tiene biotita y muscovita. El basalto 6, 7, 3 no tiene cuarzo, tiene anfíboles piroxenos y olivina y plagioclasas cálcicas sobre todo. ¿Ok? De textura, ¿sí? Puede ser afanítica o porfirítica, las volcánicas extrusivas, y las otras fanerítica. La estructura de la primera a veces fluvial, de la segunda en derrames lábicos, igual la tercera en derrames lábicos de espesor corto. ¿Qué? El siguiente tiene una estructura vesicular. Si las vesículas están rellenas de algún material, se llama estructura amigdaloide, presenta bloques, presenta coladas, ¿sí? Y de los cuerpos intrusivos tenemos los batolitos, los strokes o troncos o cuerpos intrusivos más pequeños, diques, ¿sí? Que van a cortar la estructura, y mantos, y va a haber cuerpos intrusivos también que se introduzcan dentro de planos de debilidad, pero que sean concordantes con la roca que están intrusionando. ¿Sí?
del color, ¿qué tonalidad tienen? Clara, 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 grisácea y oscura, ¿no? Es decir, clara la riolita y oscura el gabbro, la dolerita, el basalto. La densidad de 2,4 a 2,6, de 2,2 a 2,3, de 2,8 a 2,9. El morenín, la tonalidad oscura son las que tienen mayores densidades, ¿no? La porosidad, pues casi no tiene, de 0,1 hasta el 1%, ¿no? Pero la anterior, de 10 a 15%, y la primera, la riolita, de 4 a 5. La resistencia a compresión, 1550 a 3000, la riolita, 1500 a 3000, el basalto. Resistencia a la tensión, miren, fíjense que si debemos entre 10, pues me da ese valor de 150 a 300, ¿no? O 100 y 300. La resistencia al corte, bueno, del basalto es de 200 a 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la columna de información o de observaciones, ¿no? Nos dicen que las rocas volcánicas incluyen además piroclásticas que no están ahí, y no piroclásticas como la ceniza no cementada, el apillí, la brecha, el aglomerado, la ignimbrita, la obsidiana. Su composición es variable y depende del magma que le dé origen. Su textura puede ser granular, brechoide, vítrea. Llegan a observarse estratificadas o inclusive formando estructuras anticlinales o sinclinales. Las rocas plutónicas de textura fanerítica que tienen un desarrollo cristalino muy importante caen dentro del grupo de las pegmatitas y llegan a constituir desde cuerpos tabulares hasta grandes intrusivos. Ocasionalmente presentan meales de mena como el berilo. ¿Qué es el berilo? No lo sé, pero sí conocen de gemas, ¿no? Si es verde se llama esmeralda, si es azul se llama aguamarina. Entonces, bueno, es un material económicamente explotable, ¿no? Y se lo podemos vender ¿a quién? A los joyeros, ¿no? También encontramos micas, cuarzo, entre otros, ¿no? De esta información que tenemos ahí, ¿eh? Pero vean que también la parte plutónica, ¿sí? Si se fijan en el granito, dice, bueno, pues tiene 1, 2, 4, ¿no? ¿Y cuál es el 1, 2, 4? Lo que tiene también la riolita. Si se fijan en la dacita 1, 3, 5, también la tiene la granita, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía yo, la correspondiente intrusiva de la riolita es el granito, así como de las otras, ¿no? Grandes cuerpos intrusivos batolíticos, diques. Nos vamos acá a la tonalidad, va a ser clara o moteada, moteada, clara, gris oscura, oscura, oscura. Su densidad es de 2,6, la roca granito, y la roca gabbro de 2,8 a 3,1. Es más densa mientras tiene menos sílice. La porosidad es de 0,5 a 1,5 y de 0,1 a 0,2, es decir, tiene una porosidad muy baja, y esa porosidad es secundaria, no es primaria. La resistencia, ¿sí?, de 1000, ahí se volaron un 0 a 2500, de 1000 a 3500, de 1500 a 3000. Y la resistencia de la tensión, pues sería 70 a 250, 150 a 350, no, está 350, 150 a 300, ¿no? La columna de resistencia a compresión le falta un 0, ¿no? Y luego la resistencia al corte de 140 a 500, de 250 a 600. El granito es el de arriba, el gabbro es el de abajo, ¿no? ¿Ok? Y así podemos irnos con las rocas sedimentarias, ¿sí? Las rocas sedimentarias clásticas o mecánicas, y las no clásticas, orgánicas y químicas, ¿no? Y de las clásticas tenemos las que están conformadas por
minerales del tamaño de la arcilla, es decir, pasan la malla 200 y bueno, si se litifican se llama lutita. La que queda entre la 200 y tamaños de un 16avo, limolita. La que queda entre tamaños de un 16avo y 2 milímetros, arenisca. Y la que queda entre tamaños de 2 milímetros para arriba y está redondeado se llama conglomerado, si está anguloso se llama brecha sedimentaria. Nos dice del conglomerado más del 25% de fragmentos de roca arredondeados 2 centímetros de diámetro. De la arenisca, cuarzo, feldespato, fragmentos de roca, micas, calcita, minerales arcillosos, minerales pesados, siderita, dolomita y colófano. Y de la lutita, minerales arcillosos, micas, arcillas, clorita e hidróxidos de hierro. La textura del conglomerado sería rudácea por los fragmentos de 2 centímetros de diámetro. De la arenisca, arenácea, fragmentos de un 16avo a 2 milímetros. Limosa, si tenemos fragmentos de un 16avo a un 250avo. Y lutácea, si tenemos fragmentos menores a un 250 de milímetro de diámetro. Esto está rudácea, arenácea y todo eso, creo que es latín, pero también hay una determinación en griego, ¿no? Y también hay una determinación así como grano grueso, grano medio, grano fino, ¿no? ¿Qué estructura presentan? Estratificación gruesa, cuerpos lenticulares en rellenos de cauces, estratificación cruzada, ondulada, graduada, masiva, laminar, estratificación delgada, laminación característica, es físil, concreciones y bolas de lodo. El color es variable, claro, a gris oscuro. Es la densidad es de 2.0 a 2.4. La resistencia a compresión es de 200 a 1700 o de 50,000. De resistencia a tensión es de 40 a 250 o de 20 a 100. Vean, por ejemplo, aquí en la caliza, ¿sí? No es el 10%, ¿no? Es como el 14%. Y la resistencia al corte es de 80 hasta 400, o bien de 30 a 300, ¿sí? La última roca cementaria. Otras rocas de textura rudácea o granular son las brechas de talud y loess, que llegan a constituir cuerpos o depósitos de extensiones considerable. También existen depósitos de glaciares, de combinación del río con el glaciar, fluvioglaciares, y de desborde de un evento volcánico, ¿sí? Se desborda el cráter por la lluvia y entonces arrastra material de las laderas, material a veces todavía incandescente, y lo va a depositar en las partes bajas, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Sí, es mucha información, pero pues ahí van. Pues ahí va. Bueno, de las rocas no plásticas, orgánicas y químicas, está la caliza, la marga, la creta, la tufa, el travertino, la coquina, la dolomía, la sal, el yeso, la anhidrita, caliche, pedernal, fosforita y carbón. ¿Ok? La caliza tiene minerales carbonatados como la calcita o la dolomita, con trazas de silicatos, feldespatos y minerales arcillosos. La marga tiene calcita y arcillas. La creta son foraminíferos constituidos por carbonato de calcio. La tufa es carbonato de calcio. El travertino, ahí está equivocado, es aragonita. La coquita son fósiles de calcita. La dolomía es una roca constituida por mineral dolomita, que es un carbonato de fierro, magnesio y calcio. La alita es un cloruro de sodio, también ahí está mal, no es Ma, es Na, ¿no? El yeso es un sulfato de calcio hidratado,
Si se deshidrata el yeso, entonces tenemos anhidrita. El caliche también es un carbonato de calcio, son costras de este carbonato de calcio que se forman en climas áridos o semiáridos. El cuarzo, el ópalo y la calcedona son variedades de pedernal, y el mineral apatito, que es un fósforo de calcio, ¿sí? Produce una roca llamada fosforita que sirve para fertilizante, y la materia orgánica que va a formar carbono. De estas son densas, masivas, de grano fino, cristalinas, porosas o bolítica, cristalinas de grano fino, granular, cristalina porosa, biofragmentada, sacaroidal, cristalina, granular, microcristalina, criptocristalina. Tienen estructuras masivas, estratificadas, nodulares, estratificación delgada y laminar, estratificación reticular, capas estalactitas, estalagmitas, gotas, vetas, arrecifales, estratificada, vetas y masas irregulares, lenticular, estratificada y en vetas y lentas paralelos o cruzando los estratos, lenticular en vetas o estratificadas, estratificada modular, bandeada, estratificada nodular o en salchicha, masiva, estratificada y riolítica, estratificada bandeada. Esas son las estructuras que encontramos, y todavía hay más, ¿no? Hay unas que se llaman ripple marks, marcas de rizaduras, que los dejan las olas en el mar o las corrientes en el río, en los lagos, ¿no? Los colores son clara, oscura, grisácea, blanca, clara, blanca, clara, grisácea, clara, parda, y el carbón, pues, negro como mi conciencia. La densidad es de 2.2 al máximo, que es 2.7. Luego la resistencia a compresión simple, su porosidad es del 5 al 20%. Noten que la de arriba, que estamos hablando de lutitas, areniscas, tienen hasta el 30%, ¿no? Del 1 al 5%, la resistencia de 300 a 2500, de 50 a 500 el carbón, y resistencia a la tensión de 50 a 250, de 150 a 250 y de 20 a 50, ¿no? Y el corte directo, solo tenemos una de 100 a 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Rocas de origen químico de textura cristalina como la greiscrita y cuerpos betiformes de calcita son originados por procesos hidrotermales. Pueden corresponder a depósitos de manantiales, otros cuerpos que solo en determinado lugar llegan a ser de importancia relevante. Son las sales de potasio y el azufre, que junto con la halita, el cloruro de sodio, tienen una elevada solubilidad. Su presencia en algunos casos corresponde también a domos salinos. Esto de los domos salinos, la roca más incompetente, y si entendemos por roca incompetente a aquella que la logramos deformar con esfuerzos muy, muy bajos, es esta, la sal, ¿no? Cuando se acumulan materiales sobre de ella, ¿sí? Surge un proceso llamado diapírico o diapirismo, donde la sal empieza a meterse dentro de la roca encajonante que está arriba de ella por esta incompetencia, y toma la forma de un Pac-Man, más o menos, de un fantasmilla, ¿no? Y estos depósitos traen azufre o traen petróleo, aparte de traer la sal de roca, el yeso y la anhidrita. Entonces son importantes porque traen esos, no se llaman diapiros o no les dicen diapiros. El proceso es diapirismo, pero les llaman domos por la forma dómica y por la sal que tienen, domos salinos, ¿no? ¿Ok? De las rocas metamórficas, ok, las hilachas, ¿sí?
Tenemos las que son foliadas y no foliadas, pizarra, filito, esquisto y gneiss, de metamorfismo regional, de contacto, hornfels, cuarcita, mármol y sescar. La pizarra tiene cuarzo, micas, clorita, la filita, cuarzo, micas, clorita, pero más sericita y otros. El esquisto tiene micas, piroxenos, clorita, cuarzo, calcita, feldespatos, y el gneiss, cuarzo, feldespato, mica, orblenda y granates. Del hornfels tiene mica, piroxenos, clorita, cuarzo, feldespatos y carbonatos. De la cuarcita, cuarzo, granate, mica. El mármol y el scar tiene calcita, dolomita, dióxido y silicatos de calcio y olivino. La pizarra tiene una foliación perfecta, un crucero pizarroso, intermedia la filita entre pizarrosa y esquistosa, el esquisto estructura esquistosa, el gneiss estructura gneisica o bandeada, las no foliadas hornfelsica o afanítica, granoblástica o porfidoblástica también puede ser. La estructura, todas las de metamorfismo regional son foliadas y todas las de metamorfismo de contacto tienen estructura no foliada. ¿Qué es la foliación? Que se orienten por la presión que se ejerce, por la presión litostática y presión dirigida, a todos los materiales se orientan y esa orientación se le llama foliación. Entonces, la presión que se ejerce en estas rocas como pizarra, filita, etcétera, la roca original que la transformó, pues hizo que se orientaran sus constituyentes, a diferencia del mármol, cuarcita, hornfels y scar, que ese no es la presión la que origina las rocas metamórficas, es el calor. Tienen colores gris oscuros, pardo gris, gris oscura, moteada, clara oscura, clara, clara oscura, con densidades de 2,6 a 2,7, ¿sí? Con porosidades de 0,1 hasta 2, con resistencias de 1000 a 2000, de 500 a 2000, de 1500 a 3000, de 1000 a 2500, con resistencia a la tensión de 70 a 200 o de 50 a 200 o de 100 a 300 o de 70 a 200, y con resistencia al corte de 150 a 300 o de 200 a 600. De aquí pues no hay ninguna, ¿no? Ok, entonces de la clasificación que decíamos, el tipo de roca, el nombre de la roca y las características como la estructura, la porosidad, etcétera, pues ahí ya pasamos en la tabla, ¿no? El color es un índice que consista de 3 componentes, como había comentado hace ratito, ¿sí? El hue o matiz, el croma o tono y el valor o luminosidad. Para tratar de uniformizar la apreciación de esos parámetros, la Sociedad Geológica Americana editó una carta de colores de las rocas en 1991 con su 7ª impresión. Yo les dije que había una tabla de colores de Mansell, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la carta se basa en ese sistema Mansell, que consiste en una esfera de color con un eje neutral gris que gradúa de blanco en la cima a negro en la base, y esta propiedad de luminosidad es el valor. ¿Bien? Alrededor del ecuador se sitúan los 10 mayores matices, cada uno separado por 10 divisiones numeradas, en donde el 5 señala el matiz medio y el 10 marca su límite con el siguiente. Profe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Iba a decir porque no se veía el siguiente enunciado. Ahora sí. Sí, pero está muy chiquito, ¿no? Más o menos, ya ahí se ve. Ahí está. Ok, entonces ese sería el valor, ¿no? Y el matiz, pues alrededor del ecuador dice que los 10 mayores separados por 10 divisiones numeradas, en el 5 señala el medio y el 10 marca el límite con el que sigue, ¿no? El tono es el grado de saturación de gris a la izquierda y los colores más vivos a la derecha de la tabla.
A un color en particular se le designa con una clave que representa matiz, tono y valor. Por ejemplo, cuando tenemos el 5R4/6, significa que es un rojo moderado, está en el 5, está a la mitad, y 10R4/6 es un pardo rojizo moderado. De manera similar, el 5YR5/6 es un pardo claro y el 10YR6/6 es un naranja amarillento oscuro. Todas estas designaciones están en inglés en estas tablas. No, nadie las ha traducido al español. Uno las tiene que traducir. A un color en particular se le designa pues con esa clave que representa matiz, tono y valor. ¿Ok? La tabla contiene muestras de colores al lado de cada clave para su comparación. Les decía yo, es como un muestriario, ¿no? Donde uno ve más o menos qué color estoy viendo en mi material. Chale. ¿Puede ser más chiquita esa, profe? Sí. Ándale ahí, está chido. Ok, entonces esta tabla sobre colores y tonos, el matiz es gris, el tono es grisáceo, el valor es claro. ¿Sí? El matiz es café, les dije que no, ¿verdad? Sería pardo o castaño y el valor sería oscuro. El amarillo, amarillento, el rojo, rojizo, el negro, negruzco, el verde, verdoso, el blanco, blancuzco, el anaranjado, anaranjado. ¿Ok? Ahí. 5G. Simón, ¿ya le puedo cambiar? 5G. Bueno, de la estructura, aunque ya leí algunas de las rocas, de los tipos de rocas, tenemos que este término se refiere a la característica que poseen las rocas a gran escala, las cuales están en función de su origen. A grandes rasgos se pueden distinguir, entre otras, en rocas volcánicas, derrames lábicos, depósitos piroclásticos, domos, estructuras fluidales, vesiculares, amigdaloidal y vítrea. En las rocas intrusivas, los batolitos, los estocotroncos, los diques, los sills o diquestratos, los lacolitos, los lopolitos y los cuellos volcánicos. Note, cuello volcánico es una roca intrusiva, ¿eh? Si es cilindro, le dan el nombre de chimenea. Si es cilíndrico, el cuello volcánico. Si es cónico, se le da el nombre de diatrema. En las rocas sedimentarias, la estratificación, que puede ser cruzada, ondulada, graduada, laminar, son diferentes y algunas de ellas me indican el piso y la cima de la roca estratificada. También puede ser masiva, es decir, nada de estratos, o es un estratote que no definimos, nodular, ¿sí? O arrecifal. En fin, también hay lo que les decía, las rizaduras de oscilación por el agua de mar o por el río, hay texturas superficiales, barniz del desierto, hay estructuras que tienen, las rocas sedimentarias son las que más estructuras presentan, ¿no? En las rocas metamórficas tenemos la foliación, la esquistosidad, el bandeamiento gnáisico, la estructura no foliada y la granoblástica, ¿no? La foliación pues, nos indica orientación. La esquistosidad es orientación, pero de minerales micáceos. El bandeamiento gnáisico es una estructura donde yo observo bandas de color claro con bandas de color oscuro y estas bandas pueden estar plegadas, pueden estar deformadas. Si no presenta orientación, entonces se llama no foliada, y la que presenta más o menos el tamaño de grano similar y que no presenta foliación se llama granoblástica. Si la granoblástica tiene grandes fragmentos de minerales como de piedras preciosas o semipreciosas, como el rubí, como la esmeralda,
como el granate, entonces se le llama porfidoblástica. ¿Ok? Dale. La textura se refiere al arreglo y disposición entre los granos o minerales individuales con respecto a su tamaño, forma y grado de cristalización. Es importante el conocimiento de la textura porque se relaciona de modo íntimo con propiedades índice y mecánicas como porosidad, permeabilidad y resistencia a la roca. Para propósitos ingenieriles se puede describir la textura de acuerdo con el tipo de roca con los siguientes términos. En rocas ígneas, fanerítica, si los minerales no pueden determinarse, más bien, si los minerales pueden determinarse a simple vista o con una lupa. Si no los podemos determinar ni con nuestro ojito ni con una lupa, entonces se llama fanítica. Y si es, tenemos cristales que lo puedo observar en una matriz que no lo puedo observar, entonces se llama porfirítica. En rocas sedimentarias, la clástica con granos o minerales de carácter fragmentario claramente visible y no clástica si se trata de cristales entrelazados de origen químico o bioquímico. Entre estas últimas se distinguen las texturas macro, meso, micro y criptocristalina, ¿sí? Mayores de 0.75, entre 0.20 y 0.75, entre 0.01 y 0.20 milímetros y menores de 0.01 milímetros respectivamente. Se denominan macro, meso, micro y criptocristalina. En las rocas metamórficas se distinguen las texturas foliadas, que están orientadas, de las no foliadas o granoblásticas, que son granos del mismo tamaño más o menos, y porfidoblásticas, que tienen cristales visibles en una matriz de grano fina que a veces es invisible para nosotros. Con respecto a los granos que contiene las rocas, ¿sí? Sin definir una clasificación de la forma en laminada, tabular, equidimensional, prismática y, ¿qué voy a decir? ¿Ven la de abajo? Bueno, la de abajo ustedes pueden ver que unos tienen un eje largo y el otro sería un eje corto, ¿no? Entonces, más o menos, clasificación de zinc está basado en los tres ejes que tiene las partículas en una roca, ¿sí? El eje mayor es el A, el eje intermedio es el B y el eje menor es el C. Entonces, si relacionamos el eje intermedio B en relación al eje mayor A, me va a dar un valor de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, si medimos, por acá tengo una regla, si mido el segundo elemento que tiene la tabla de abajo, ¿sí? El segundo, pero no en la de arriba, sino en la de abajo, ¿no? Que parece alargado, y le sacamos su dimensión. Tiene más o menos, ¿sí? 1, 10, 12, de escala 1 es a 1000, y 6, es decir, más o menos tiene la mitad. Entonces, el intermedio serían 6 y el mayor serían 12. 6 entre 12, ¿cómo a cuántos nos da? A 0.5. 0.5. 0.5, entonces me voy aquí a 0.5 del esquema de zinc del de arriba, ¿sí? Y más o menos estaría por ahí, ¿no? Entonces la figura sería laminada, ¿sí? Ahora me voy a la relación del menor con el intermedio, ¿no? El intermedio son 6. Vamos a decir que el menor son 2, ¿sí? 2 entre 6. 0.33. 0.33, ¿sí? 0.3, entonces sería laminada, ¿no? Su forma. ¿Ok? Si caigo acá, pues será tabular, si caigo acá será equidimensional, si caigo acá será prismática. ¿Ok? También estas figuras, la 2, me ayudan a
clasificar el grado de redondez y esfericidad, sobre todo en rocas sedimentarias, ¿no? Si tiende a la esfera, bueno, tiene una redondez alta, pero también tiene una esfericidad alta, ¿no? Esta también tiene redondez alta, pero la esfericidad es baja, ¿no? No es como esta. Si tiende el sedimento a la esfera, entonces quiere decir que es una redondez alta y una esfericidad alta, ¿no? Si está como en forma discoidal, ¿sí? La redondez es alta, pero la esfericidad es baja, ¿ok? Si está muy angulosa, pues la esfericidad es baja y la redondez es baja. También la figura de la derecha es una casa para estimar porcentajes de acuerdo a Swanson, ¿sí? Entonces vemos los que están achurados, ¿sí? Con respecto a los que no están achurados, y bueno, decimos, este tiene un 5%, este tiene un 10%, de esos achurados, ¿no? Este tiene un 15, un 20, un 30, un 40, 50, 60 y 75%, ¿no? Entonces, con estas cartas de estimaciones podemos sacar los volúmenes de los minerales. ¿Ok? La descripción de los masivos rocosos y de las descontadas, el comportamiento mecánico de las masas rocosas está gobernada básicamente por las discontinuidades que los afectan, y entendemos por discontinuidad planos de debilidad que cambian las propiedades mecánicas de los materiales. Entre estos se cuentan fallas, pliegues, diaclasas, fracturas, juntas, discordancias, plegamientos, fracturas, etc. Las discontinuidades son planos de debilidad a lo largo de los cuales la roca tiene una baja o nula resistencia a la tensión o una baja resistencia al corte. Estos planos incluyen, pues ya lo dije, también hay fracturas, fallas de clasas, crucero, foliaciones, quistosidad, vetas, diques, planos de estratificación y discordancias. Las discontinuidades se describen de acuerdo con su orientación, con su espaciamiento, con su persistencia, con su rugosidad, con la resistencia de las paredes, la abertura, el relleno, las filtraciones, el número de juegos y el tamaño de los bloques. ¿Ok? Entonces, la orientación es el lugar de la discontinuidad en el espacio y se determina midiendo su rumbo en inclinación. El espaciamiento es la distancia perpendicular entre discontinuidades adyacentes, o sea, la distancia entre una y otra que pertenecen a la misma familia. Por lo general se refiere al espaciamiento de un sistema de fracturas dados. La persistencia es la longitud de la traza de la discontinuidad en un afloramiento. La rugosidad son las rugas y ondulaciones del plano de discontinuidad que contribuyen a la resistencia al corte del macizo y que están influenciadas por textura y intemperismo. La resistencia de las paredes es equivalente a la resistencia a la compresión de las paredes de las rocas adyacentes de una discontinuidad. Puede ser menor que la resistencia al macizo debido al intemperismo de las paredes. Es un importante componente de la resistencia al corte si las paredes están en contacto. La abertura es la distancia perpendicular entre las paredes de roca al lado de una discontinuidad cuyo espacio está ocupado bien por agua, bien por aire. El relleno es material que separa las paredes de roca adyacentes de una discontinuidad y que comúnmente es más débil que la roca. Los materiales típicos de relleno son arena, limo, arcillo, la brecha, la materia orgánica, la ganga y la milonita. Se incluyen las vetas de cuarzo y calcita que pueden ser más resistentes que la roca madre. Filtraciones son flujos de agua y humedad visibles en las discontinuidades individuales o en la masa rocosa en conjunto. El número de fracturas abarca los sistemas de fracturas o juntas que se intersecan, y el tamaño de los bloques son las dimensiones de estos bloques de roca, que son resultado de las orientaciones de los sistemas de fracturas que se intersecan y del espaciamiento de los sistemas individuales. Las discontinuidades individuales pueden además influenciar forma y el tamaño del bloque. Bueno, ahí le dejamos, ¿no? En el 3.10 inicio la siguiente clase, ¿sale? Ya estoy. Ok.
Si no hay ninguna pregunta, entonces los veo el próximo. Sí. ¿Por qué? Ya lo dijo. Sí, es el viernes, compañero. ¿Es cuándo, Rosy? El viernes y también el viernes es el día para entregar los apuntes. A ver, espérame. Porque yo les dije que vieran en la presentación que les hice, sí, que vieran las fechas que les di, porque les di todas las fechas, del primero, segundo, tercero. Entonces yo no sé si ya les di las fechas. Sí, es 23 de octubre de marzo. ¿Mandé? Sí, es este viernes. Viernes, profe. Nos dio. Entonces, bueno, pues si ya la tenías agendada. Profe, la carpeta donde vamos a subir los apuntes es en Google Drive, ¿verdad? Y le vamos a mandar, ¿no? Ya hicimos bueno, mi compañero Marvin hizo uno en Google Drive. Ahí vamos a subir cada carpeta. No, pues está bien. Ya le mandamos el link para que la cheque. Ya, sí. Ya sé por qué me pregunta mi compañero, que si lo voy a diferir, etcétera, ¿no? Y ya habíamos platicado, creo, el lunes, ¿no? Y bueno, si es el 23, pues es este próximo viernes, ¿no? Y y sería hasta lo que vimos hoy, ¿no? ¿Va a ser por la plataforma igual? Sí, por la plataforma igual. Hay que traer acetato y eso, bueno, todo eso. Sí, pues esténse, ahora sí que listos para la guerra, ¿no? Ya está, profe. Van a volar los 10 en este grupo. Sí, yo creo. O los dientes, más bien. No, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta? No vaya a ganar y no, porque hay que salir victoriosos. No les voy a preguntar nada que no hayamos visto, ¿no? Ya está, profe. Hemos hecho ejercicios, les he dejado tareas, etcétera. Entonces, bueno, sí. Entonces, el viernes descanse en paz el que descanse, ¿no? Profe, en los apuntes nada más subimos lo de las clases, ¿verdad? Las tareas que ha dejado, esas pues ya las fuimos subiendo a la plataforma, ya no las subimos a la carpeta. Sí, ya no. Vaya, está, profe. Cuídese. Igualmente, bye, que descanse. Bye, profe. Bye, Ruth. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que descansen. Bye. Bye. Rosa, ¿estás listo para el examen o no? Pues todavía no, porque todavía me faltan pasar apuntes. ¿Mucho? ¿Como a la mitad? Como al revés. ¿Cuántas hojas haces? Pues yo sí transmito todo lo que viene en sus diapositivas. ¿Todo? ¿Son todos a mano? Yo sí. Yo la estoy resumiendo, más o menos, más de la mitad, pero estoy resumiendo. ¿Cómo cuántas hojas llevan para ver más o menos cuántas hago? Porque yo ni siquiera he comenzado. Llevo como 30, güey. No Yo mames. llevo como 50. Bueno, 30 páginas. 50 y nada más llevo. Otra pinche llave, entonces, ¿no? Sí. Pero de la llave a otra de la casa, pues no. Pues entonces ahorita vemos qué show. Entonces ya crearon una carpeta en Google Drive. Marco. Sí, ya. Pero, les paso el link. Ahorita nada más aguántenme porque creo que tal vez haga otra, porque en esta subí lo de Rock Science y todo eso, lo del programa y la chingada. Haz otra que diga puntos de clase y ya cada quien caga su carpeta y ahí los. Exactamente, y ahí pues ya todos jugan. Porque el profe ni lo va a checar, nada más va a checar que tengas así. Sí, esa nada más va a ver, ok, sí son varias, órale, pongas una. Pues dice que tiene 4 grupos en el Poli y 3 en la UNAM, imagínate. Sí, no, o sea, nada más va a checar eso y... Ahí está, compadre, los dejo, cuídense. Nos vemos. Órale, chicos. Cámara. Ahorita los veo aquí.
Ajá, pero no lo matan. Sí, güey, en su rato no. Yo también. Ya.